¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a realizar la parte de los pies, ¿listo? Entonces, pues aquí ya tengo algunas referencias de la parte por donde vamos a iniciar, que es la parte de la planta del pie, ¿listo? Vamos a posicionar el cursor en el centro. Aquí en mi vista lateral ubiqué una imagen referencial, ¿listo? Pues recuerden que en los primeros videos vimos cómo importar este tipo de imágenes y pues aquí simplemente configuré la transparencia, ¿listo? Entonces, lo primero que quiero hacer es ubicar el centro de este objeto, más o menos en este punto. No, vamos a más bien a seleccionar estos vértices de acá, ¿listo? Cursor a selección y listo. Aquí vamos a agregar un cubo, vamos a escalarlo y vamos a tratar de ajustarlo a nuestra referencia, ¿vale? Aquí lógicamente no está sobre el eje central, porque pues si recuerdan, la imagen que nosotros tenemos de la vista frontal es con perspectiva, ¿listo? Entonces aquí como estamos trabajando con modo ortográfico, pues no tenemos punto de fuga, ¿listo? Entonces vamos a trabajarlo así. Vamos a tratar de escalar un poco más esto. Más o menos así, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra vista de abajo, la vista inferior. Vamos a insolar todo esto, ¿listo? Y pues aquí vamos a ver que este modelo se parte prácticamente en la mitad, ¿listo? Más o menos por acá. Vemos que aquí tenemos otro corte, más o menos a esta altura, ¿listo? Y aquí tenemos dos cortes en la parte de adentro, ¿listo? Entonces voy a crear un loop aquí y voy a hacer un pequeño bevel, más o menos así, ¿listo? Todo esto lo estoy haciendo al ojo, hay una referencia igual que tengo para cuadrar estas cosas, pero quiero hacerlo realmente de esta forma, ¿listo? Aquí voy a bajar un poco estos vértices, más o menos así, ¿listo? Esta parte de aquí es un poco recta, es un poco, no, es totalmente recta. Aquí pues tenemos un pequeño cambio de superficie, listo, esto viene recto hasta acá más o menos y aquí entra, entonces vamos a mover estos vértices hasta adentro más o menos así. Vamos a bajar un poco más esto y estos vértices también vamos a bajarlos un poco más, listo. Esta parte de aquí es un poco redonda, entonces lo que quiero hacer es generar un corte en esta zona, ¿listo? Voy a espaciar un poco estos vértices, entonces voy a moverlos un poco hacia adentro, más o menos así. Y estos vértices de aquí, voy a escalarlos y voy a restringir el eje Z, ¿listo? Más o menos así. Aquí voy a agregar un loop de soporte para que cuando agreguemos modificador de subdivisión se mantenga la curva, ¿listo? Aquí quiero eliminar la parte superior para poder trabajar un poco más tranquilo este plano. Así, ¿listo? Voy a seleccionar estos vértices de aquí y voy a agregarles un pequeño relax, más o menos de esta manera. Estos vértices de aquí quiero espaciarlos un poco y estos de aquí también, ¿listo? Más o menos así. Voy a modificar un poco más el tamaño de esto. Aquí pues tengo un pequeño problema y es que se ve bastante ancho este cambio de la superficie, ¿listo? Aquí pues no se ve tanto. Lo vamos más o menos así. ¿Listo? Voy a seleccionar todos estos vértices y voy a darles un pequeño space, ¿listo? Realmente voy a hacer lo mismo con estos y lo mismo con estos, ¿vale? Aquí pues están bien espaciados. Simplemente voy a desaparecer un poco esos quiebres de geometría. Y bueno, por el momento vamos a dejarlo así, ¿listo? Vamos a nuestra vista lateral. Vamos a pues salir del modo solo o del modo local. Vamos a bajar un poco más esto y vamos a extruirlo
en Z, ¿listo? Más o menos por acá, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos la planta de nuestro pie, del zapato del gigante de hierro. Aquí pues simplemente vamos a seleccionar todo y vamos a invertir las normales, ¿listo? Vale, entonces voy a cambiar mi referencia, voy a buscar una referencia un poco más frontal, quizá esta nos pueda funcionar, ¿listo? Vamos a pues hacer la parte de atrás, ¿listo? Toda esta parte de, que se puede decir el talón y el eje donde va a rotar. Entonces, lo que quiero hacer es seleccionar toda la parte de atrás, voy a duplicarla, voy a separar la selección, ¿listo? Voy a seleccionarla toda y voy a hacer un pequeño inset más o menos por acá, ¿listo? Voy a invertir la selección y voy a eliminarla, ¿vale? Ahora voy a extruir en el eje Z, más o menos hasta este punto, y voy a extruir una vez más hasta la parte superior, ¿listo? Aquí voy a mover un poco más estos vértices, a seleccionar la pieza que acabo de crear y la pieza de abajo. Voy a mover un poco estos vértices hasta la parte de atrás, más o menos así. ¿Listo? Y aquí, no, voy a dejarlo tal cual como está, ¿listo? Entonces, bueno, voy a empezar a modificar esto. Aquí, pues lógicamente, tenemos un pequeño ángulo en esta zona. Entonces, lo que quiero hacer es seleccionar pues, solo esta parte. Voy a mover hacia atrás el loop de soporte que creamos anteriormente, ¿vale? Aquí pues va a terminar la curva de nuestro objeto, pero necesitamos alinear los vértices en Y, ¿listo? Más o menos así. Estos vértices de aquí también los vamos a alinear, más o menos de esa forma, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es seleccionar este vértice de acá. Vamos a ubicar el cursor 3D en esa zona. ¿Listo? Pivot point a cursor 3D. Y voy a escalarlo en Y, ¿vale? Más o menos así, va a tratar de mantener el mismo ángulo. Y de hecho esto lo voy a bajar un poco más, ¿vale? Más o menos por la mitad. Esto es recto, ¿sí? Aquí pues no vemos que cambie mucho el tamaño, entonces vamos a tratar de mantenerlo recto en esta zona, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es agregar un par de loops más o menos a esta altura, que es donde entra el eje de pues, el tobillo, y voy a agregar otro acá, ¿listo? Entonces más o menos así. Voy a agregar un par de loops más por acá, voy a agregar de hecho 3 loops más. Y voy a escalarlos o voy a moverlos hacia la parte de abajo, ¿listo? Para crear esta forma esférica, ¿listo? Estos vértices de acá, voy a moverlos un poco más hacia arriba, ¿listo? Y bueno, más o menos es lo que necesito, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es crear un loop en el centro de este objeto, más o menos por acá. Voy a tratar de dejarlo lo más recto posible y voy a eliminar la mitad de este objeto, ¿listo? Aquí voy a agregar un modificador de mirror, más o menos por acá. Y algo que podemos hacer para modificar el origen por su cuenta, por decirlo de alguna forma, es ir a esta opción, ¿listo? Aquí en Options, y en Transformación decimos solo afectar a los orígenes, ¿listo? Entonces, aquí lo que quiero hacer es mover el origen hasta que pues coincida con la otra parte, ¿listo? Aquí pues necesito igual que coincida con todo esto, más o menos por acá. Vemos que incluso es más hacia adentro, más o menos por ahí, ¿vale? ¿Listo? Nuevamente voy a ir a opciones, voy a desactivar los orígenes. Y aquí, pues simplemente como tengo activo el clipping, lo que puedo hacer es seleccionar todos los vértices del centro y moverlos hasta que pues se adhieran uno con otro, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos estos vértices de acá. Voy a seleccionar de hecho este vértice de acá, ¿listo? Voy a seleccionar
todos estos vértices de acá, pivot point a cursor 3D, y voy a presionar Control Alt Shift S para sesgar, ¿listo? Y voy a ponerlo más o menos por ahí, ¿vale? Entonces, pues ahí vemos que el objeto se sesgó, ¿listo? Aquí están un poco grandes estas caras de acá, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Funciona bastante bien, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es, voy a ensolar estos objetos, ¿listo? Voy a crear el ángulo de esta zona, entonces lo que voy a hacer es seleccionar los vértices de la parte frontal, ¿listo? Y voy a moverlos hasta la parte del frente, ¿listo? Aquí vemos que llega más o menos por aquí, hasta donde está Hogarth, ¿listo? Voy a posicionar el cursor 3D en la parte de abajo y voy a escalarlos, ¿listo? Más o menos así. ¿Listo? Aquí voy a tener un problema porque esta zona de aquí es plana, entonces necesitaría crear un corte en la parte superior. Voy a agregar un corte con la herramienta de Knife, ¿listo? Más o menos así. Nuevamente selecciono estos objetos y nuevamente los escalo, ¿listo? Entonces, ahora sí funciona bastante bien. Aquí pues tenemos un pequeño triángulo como tenemos acá, pero no hay mayor problema. Entonces, simplemente vamos a mover un poco más esto. Aquí pues tenemos otro problema y es que pues aquí parece que es recto todo este loop de aquí. Entonces vamos a posicionar cursor 3D en esta zona y vamos a escalar, ¿listo? Más o menos así. Ahora vamos a mover un poco más esto hacia el lado. Más o menos por ahí. Y quizá vamos a bajar un poco más esto, ¿listo? Y esto lo vamos a mover un poco más hasta el frente, ¿listo? Vale, por el momento vamos a dejarlo así, ¿listo? No vamos a hacer mayor detalle. El corte que tenemos en esta zona vamos a hacerlo más adelante, ya cuando pongamos el resto de las piezas. Y ahora vamos a trabajar en la parte frontal, ¿listo? ¿Cómo vamos a trabajar en la parte frontal? Vamos a seleccionar estos vértices de acá, ¿sí? Vamos a duplicarlos, separamos la selección, seleccionamos individualmente esos vértices, vamos a moverlos un poco hacia adelante y vamos a extruirlos en Z, ¿listo? Aquí vamos a seguir escalando un poco más esto, más o menos por acá. Voy a mover estos vértices hacia el frente y voy a escalar un poco más esto, ¿listo? Vemos que pues funciona, ¿listo? Ahora vamos a seleccionar todos los vértices, vamos a extruirlos más o menos hasta este punto, ¿listo? Vamos a posicionar el cursor 3D en esta zona, vamos a seleccionar todos estos vértices y vamos a escalarlos, ¿listo? Más o menos ahí. Y ahora voy a seleccionar estos loops de la parte frontal y voy a moverlos más o menos hasta este punto, ¿listo? Aquí pues lógicamente tenemos que invertir las normales, ¿listo? Podemos incluso mover un poco más esto hacia atrás. Aquí el ángulo pues es bastante grande. Vamos a mover un poco más esto hacia el frente y vamos a tratar de dejar pues el espacio similar, ¿listo? Un tamaño similar. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el punto del centro, cursor a selección. Voy a escalar un poco más esto y voy a mover un poco más hacia atrás. Aquí
lógicamente está un poco desfasado. Tenemos que aplicar el mirror, ¿listo? Y aquí vamos a escalarlo, ¿listo? Vamos a alinear estos vértices. Aquí, pues no importa, pues necesitamos este de aquí, ¿listo? Ahora vamos a seleccionar todos estos vértices de la parte superior y vamos a tratar de moverlos un poco hacia abajo, ¿listo? Más o menos así. Estos vértices vamos a moverlos hacia atrás, más o menos de esta manera, ¿listo? Aquí vamos a mover un poco más esto hacia el frente, ¿listo? Y aquí podemos generar algunos cortes, vamos a generar dos y vamos a agregar algo de volumen, ¿listo? Esta parte pues no es del todo plana, es un poco más redondeada, más o menos así, ¿listo? Y estos vértices de acá podemos moverlos un poco hasta la parte de atrás y bajarlos un poco más, ¿vale? Estos vértices de aquí también podemos bajarlos y este vértice de aquí también, ¿listo? Vamos a bajar un poco más este y más o menos va quedando así. Aquí podemos mover un poco más este ángulo, vamos a romper un poco más el ángulo de acá, ¿listo? Y aquí pues no podemos hacer mucho más porque descuadraría todo lo que ya tenemos hecho. Aquí vamos a tratar de aplanar todos estos vértices. Vamos a seleccionar el flatten, vamos a seleccionar un loop completo de vértices y presionamos el flatten de esta manera, ¿listo? Y vamos a buscar una imagen en la vista frontal. Aquí pues este loop de aquí pues es innecesario. Aquí voy a tratar de aplanar un poco más este eje de acá, ¿listo? Más o menos así. Y voy a modificar un poco más estos vértices por acá, ¿listo? Más o menos así. Aquí creo que necesitamos un poco más de volumen, así que voy a subir este vértice un poco más. Voy a seleccionar todos estos de aquí y voy a subirlos un poco más, ¿listo? Aquí podemos agregar un loop más y vamos a redondear mucho más esta zona, ¿listo? Más o menos así. Estos vértices igual. Vale, vamos a mover un poco más esto hacia atrás. Y esto de aquí, vamos a alinearlo, vamos a igual moverlo hacia atrás. Y estos vértices de aquí, pues también un poquito más, ¿listo? Entonces, bueno, más o menos así está el pie. Aquí creo que funciona bastante bien. Vamos a subir estos vértices un poco más. ¿Listo? En esta zona de aquí debemos definir en dónde debería ir el corte, ¿listo? Entonces, pues eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora nos vamos a enfocar en la parte de abajo, ¿listo?